Una vez que las extiendes, ¿con la palma hacia exhalas, arriba? palma hacia arriba, y vas exhalando despacito en 8 tiempos, despacito, despacito. Es decir, inhala, es que expandes columna, es impresionante, te descontractura la espalda. Se siente cuando lo haces. Es como cuando ¿te acuerdas los ejercicios en primaria que nos hacían de gimnasia? Bueno, esto es similar, pero lento, con respiración, conteos, sintiendo la flexibilidad. Entonces, inhalas en 8 tiempos, estiras hasta donde puedas, sostienes en 2 tiempos y exhalas en 8 tiempos, regresando otra vez al ombliguito. Y te ayuda obviamente a expander tu campo energético, sentir como tu campo más libre para que no te sientas prisionado todo el día de tus labores, y además te limpia el aura, porque es como tirar la energía malsana que tienes, la sueltas al universo y del universo te traes energía nueva. Es un intercambio, se llama intercambio energético. Todos tenemos energía, ¿verdad? Todos. Si no estaríamos muertos. Todos tenemos energía. La ausencia de energía equivale a no existencia, punto. Ahora, ¿qué hay de la energía buena y mala? La energía buena y mala, vamos a ver, la energía es una sola, vamos a partir de ese parámetro, y la energía se modifica conforme a la conciencia que la maneja. La energía negativa, por lo tanto, es cuando una persona está manejando negatividad dentro de sí mismo. Quiere decir pesimismo, resentimiento, obsesión, negatividad, etcétera. Ese tipo de cosas generan energía negativa. Es decir, estás cargando tu campo energético con partículas negativas. ¿Me explico? Igual que los polos de un imán. Positivo, negativo. ¿Qué hace el positivo? Da. ¿Qué hace el negativo? Jala. Entonces el negativo lo que hace es estar jalando negatividad, pesadumbre, pero entonces bloqueos. ¿tu energía depende de tu pensamiento? Ciertamente, está totalmente vinculada al pensamiento. O sea, si yo pienso en rencor, en odio, mi energía va a ser negativa. Así es. Y se nota. Y eso a lo mejor no se me van a cumplir cosas que quiero, o no me va a ir bien, o la gente me va a rechazar. Cada persona proyecta su realidad. Esa es la situación cuando una gente acude a buscar ayuda en técnicas alternativas, que les arreglen la vida en una sola pasada, rápido, como una varita mágica, y no es así. Una verdadera terapia, un verdadero arreglo en una persona depende de sí mismo. Uno mismo hace los cambios. Uno no puede cambiar a los demás, ¿me explico? Y el echarle la culpa a los demás tampoco es la solución. Es irresponsable, ¿no? Es falta de responsabilidad de asumir que cada uno genera su positividad o su negatividad en su existencia. Imagínate a alguien que va al trabajo y está todos los días refunfuñando porque no le pagan más, hay que flojera ir al trabajo, y cuando le dan el dinero está diciendo que poquito, y tú crees que ese dinero le rinde, tú crees que esa persona está generando positividad. No. Entonces obviamente le va mal, no le alcanza nada, siempre está inconforme, no bendice nada, no aprecia nada. No agradece nada. No agradece, ni simplemente el hecho de que gracias a Dios tiene un trabajo. Entonces no toda la gente tiene la fortuna de tener un trabajo. Y ahora todo el mundo quiere hacerse rico de la forma fácil. Y pues tampoco, requiere esfuerzo, requiere disciplina, constancia, requiere ir creciendo poco a poco. Por supuesto, es un esfuerzo personal, y ese es el problema, que la gente se genera negatividad por todo lo que penetra en su interior. Y además eso repercute en la reacción glandular. Que el pensamiento es el que controla tu energía, pues también la reacción de tu cuerpo físico resulta. Entonces este tema de que hay gente con estrella y gente estrellada es lo que uno piensa, es lo que cada uno de nosotros está generando para sí mismo. Así es, no es suerte con suerte, no. Y así se va a quedar siempre. No hay tal cosa, no hay cosa de que gente con suerte y gente con mala suerte, eso no es cierto. Cada quien fomenta, no, definitivamente hay gente que le llueve sobre mojado. Pero es porque es pesimista. Es porque ya cree que le va a ir mal de antemano. Imagínate en la mañana que alguien se levanta y le dice, ay, qué gris está el día, seguro va a ser un día fatal. Ese pensamiento, aunque no lo haya decretado fuera de los labios, con eso basta para que esa persona le vaya mal, en serio, en buen plan. Ahora, sí existe la mala energía enviada por otros, que esa es la parte invisible. ¿La brujería? Tanto la brujería, que mucha gente trabaja para hacerle daño a otros, que pues es totalmente un daño en contra de las reglas cósmicas del universo, y también cuando alguien te envidia, cuando alguien tiene mala voluntad, cuando alguien te quiere meter el pie para que no progreses. Hay mucha gente así, igual, y esa es mala energía. Claro que la persona que te lo está haciendo se está minando su propio camino, no te creas que no. Es que hay gente, fíjate, yo por supuesto, he visto casos de gente muy positiva. Sí. Y que
Cuando no choca, al rato lo están asaltando, cuando no, al ratito ya se enfermó, cuando no, al ratito ya se le murió alguien, como que le llueve sobre mojado. Eso es lo que estamos explicando en esta parte, que hay gente que no le caes bien, te envidia, te mala, muy mala vibración, pensamientos negativos, malos sentimientos, mala voluntad, y todo eso es campo de energía. Es como si alguien te aventara una pelota negativa y la persona se cae, se golpea, le va mal, le sale todo chueco, nada le fluye. Por eso, porque otros pueden enfermar a los demás. Estamos hablando ya de daño físico. Una persona que habla mal de ti, por ejemplo, que te critica y te recorta horrible y te maldice, una gente puede estarte enfermando. Imagínate al grado de hacer un daño a otro ser humano. Programas en donde tijeretean a todo el mundo y que compran fotos y hacen que esa gente que no se dan cuenta del daño que están haciendo a un prójimo. Y luego si haces tú un recuento de cuando hablaron mal de alguien y lo que le pasó después, te vas a dar cuenta de que fue ocasionado porque mucha gente, al recibir esa información negativa de alguien que cometió un error, por darte una idea, alguien que cometió un error, se metió en drogas o se portó mal y no lo perdonan y le ponen su etiqueta y siempre lo marginan así, obviamente esa persona le va a ir muy mal, se va a enfermar, se va a dañar por el hecho de que una gran cantidad de gente lo está lastimando a nivel energético, mental, psíquico, emocional. Imagínate qué daño se le hace a un ser humano. Por eso, de hecho, quien cree en la Biblia, por decir en el Decálogo, y que dice nunca hables mal de tu prójimo o no levantes falsos de tu prójimo, ¿quién eres tú para juzgar a alguien? Total, cometió un error, dispénsalo, permítele que lo enmiende. Tú, ¿no? Exacto. ¿También? Y además permite que una gente se enmiende, se enderece, no siempre porque cometió un error va a quedarse así. Y ese es el problema de la humanidad, que ven siempre la negatividad, ven siempre el error, lo feo, lo malo, incluso en sí mismos. Para una autosanación es verse lo bueno que uno es, para lo que sirve, cualidades, bondades, destrezas, etcétera, y no lo malo. Fíjense que vamos a ir a una pausa, pero a mí me pasa algo muy curioso con Sarita. ¿Hace cuánto nos conocemos, Sarita? ¿5 o 6 años? Más tiempo, ¿verdad? Sí, ya casi 12 años. ¡No! En serio, 12 años. ¿De veras? Sí. Sí. Ay, Sarita, yo nomás me quedé en la mitad. Desde el 93, que era 94. ¡Cosa! Sí, ciertamente. ¿De veras ya pasaron 12 años? Ya, desde hace mucho tiempo. Sí. Es que lo que me pasa con Sarita es, yo veo a muchas personas entrar y salir de esta cabina y van y vienen y los programas y uno las ve, ¿no? Al cabo del tiempo te las vuelves a encontrar, la vuelves a ver. En el caso de Sarita, siempre que la vuelvo a ver, la veo con más luz. Te veo los ojos como más limpios, más brillantes, te veo con más luz. Hay gente que veo frecuentemente por temas del programa y esto, y que los veo apachurrados, sí, o los veo cansados. El otro día llegó un criminalista adorable, que me cae re bien, que nos viene aquí a platicar de los criminales y cómo estudiarlos, que le dije, Ángel Gutiérrez, le dije, Ángel, si sigues con ese ritmo te va a dar un infarto, ya párale. En la tarde le dio el infarto, Sarita. En la tarde, saliendo del programa, le dio el infarto. Sí. Mira, es bueno dar un consejo, pero no verbalizar cosas, porque llegan a ser realidades. No, le eché el chamuco, pero horrible. No necesariamente, no fuiste tú, simplemente le advertiste. Tú tienes que dar un consejo a una gente que estás viendo que se está alterando y se está pasando de la raya. Le dices, ¿sabes qué? Bájale, porque te estás haciendo daño a ti mismo. Sí, no. Nunca hay que decir, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, sino cuídate. Nuestro trabajo, por ejemplo, como terapeutas, es ayudar a que el paciente reconozca lo que está haciendo mal y haga los cambios personales. No que pretendan que el terapeuta... Echarle la sal. No echarle la sal, ni tampoco espantarlo, ni tampoco sugestionarlo, porque si ya de por sí vienen enfermitos y todavía hacerlo sentir peor, como la gente que te dice, ay, qué mal te ves, mira nada más cómo has enflacado. Si ya el pobre se siente mal, imagínate que el otro te ratifique, es que te ves fatal, no sé cuánto. Ángel, te pido una disculpa pública por haberte mandado la sal. Pausa, regresamos. El correo electrónico de ¿Qué tal, Fernanda? Es quetal@imagen.com.mx. Paréntesis informativo, amigos de la República Mexicana, habrá gente que me escuche en este momento que es exalumna del Oxford, en aquella etapa maravillosa con Miss Alice. El próximo miércoles, estoy incluida en el paquete, va Gaby Vargas, no saben la cantidad de gente que nos vamos a juntar, de mujeres. El próximo miércoles 8 de noviembre
en el restaurante El Lago, en Chapultepec, en la Ciudad de México, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Digo, en mi caso, evidentemente, llegaré a las 8 y saldré a las 10 para venirme al programa y ya luego irme a despedir de ellas. Se festejan 2 cosas. Los 98 años de Misalis. Misalis tiene 98 años, ¿no? Es una locura, qué gusto. Le vamos a cantar las mañanitas entre todas. Y además se festejan los 70 años del Colegio Oxford. Entonces, el desayuno cuesta 250 pesos. Solo tienen que marcar a un teléfono para hacer su depósito. Es el 56 87 01 41 y 56 87 06 57. De las personas que han llamado hasta ahorita, ya solo quedan 30 lugares. Entonces tienen que hablar para ya que se acaben. Quedan solo 30 lugares. Esto es con cupo limitado. Evidentemente no cabemos más allá de 400 personas. Quedan solo esos 30 para que ustedes se comuniquen al 56 87 01 41 y 56 87 06 57. Hablando con Sarita Teuber, le pedí a Erika Pedrosa, nuestra reportera, que nos hiciera un reportaje sobre el tema del Reiki y sobre todo los charlatanes del Reiki. No, escuchen esto, por favor, en la voz de Erika Pedrosa, la mejor reportera de México y las zonas conurbadas. Mikhail Borkov es maestro Reiki, técnica que domina desde hace 9 años. Su interés por el tema lo llevó a estudiarlo a profundidad en la milenaria escuela japonesa, lo que le otorgó un linaje que muy pocos tienen en el país. Para que tú puedas dar Reiki, tienes que recibir la iniciación de un maestro. Esto de ser maestro, pues se va recibiendo de personas que te lo enseñan y te abren los canales y te preparan. Entonces, esto del linaje se refiere a que el Reiki viene de muchas partes del mundo. El Reiki se originó en Japón y de Japón hubo algunos maestros que se quedaron ahí. Hay una maestra famosa, Takata, que se fue hacia Hawái y esa maestra fue la que trajo el Reiki después hacia el occidente. Entonces se habla mucho del linaje, hablando de quién recibiste tú el Reiki, digamos como si se fueron haciendo como familias. Entonces puede ser que lo recibiste de alguien de la parte occidental o puedes venir directamente de la escuela de Japón, ¿no? Si tu maestro viene de Japón o tomó Reiki en Japón, pues digamos que la enseñanza es la que fue directa, la original de allá. La charlatanería está ligada indiscutiblemente al Reiki. La especialista Lucila Herrera nos habla de quiénes debemos sospechar. No es necesario creer en nada para que funcione. Mucha gente charlatana o gente que tergiversa el sentido del Reiki te dice que es necesario creer en algo para que funcione. Y no es cierto. La gente solamente tiene que ponerse para que tú, a través de los conocimientos que se tienen de Reiki, de iniciaciones, seas un canal de energía. Otro de los problemas que tienen los charlatanes es creer que ellos son los que curan, y uno no cura. Uno siempre es el mediador, es el guía, es el canal por el que pasa la fuerza. O sea, vulgarmente hablando es como si uno fuera una manguera, pero uno no cura. Entonces estas gentes charlatanas se erigen, soberbiamente hablando, en estos juegos de poder como dioses. Entonces creen que ellos son los que están llevando a cabo las curaciones, que por ellos la gente está bien, y por eso la gente mejora o se sana o encuentra la armonía, o por las piedras que les dan, o por los objetos, o por las cosas materiales, o por los poderes de su mente o la mente del enfermo. Y no es cierto, es la energía que nos está uniendo y que está apelando a la energía del otro. No es Reiki cuando una persona te pide que creas en algo en específico, en un dios, en un hombre, en un maestro. Eso no es Reiki. El Reiki no te pide que creas en nadie, al contrario, el Reiki te dice que tú puedes ser de cualquier creencia o religión, solamente te hace hincapié que el Reiki viene de un linaje tan antiguo que es anterior a Cristo mismo. Para la también psicoterapeuta, utilizar Reiki no es un don, y hay que estar muy alertas con quienes se erigen como iluminados, curadores o incluso dioses. Hay que tener mucho cuidado con el Reiki. La mayoría de las veces, sin
poner las manos sobre el cuerpo, es solamente calcular el aura o la energía de la gente y ahí imponer las manos. A veces se toca el cuerpo de la gente, pero no necesariamente es un masaje. Entonces hay que dudar cuando la gente nos diga que nos tiene que masajear el cuerpo para transmitirnos el Reiki. Eso no sería propiamente Reiki. Otra de las cosas que nos puede hacer dudar es pedirnos cantidades estratosféricas por el Reiki. Una sesión de Reiki en algunos casos no se cobra. En otras escuelas dicen que sí debe cobrarse porque es una retribución energética. O sea, tú sabes que el dinero es una energía. Entonces, si yo te voy a transmitir una energía, tú al darme dinero por esto me estás retribuyendo. Pero no necesariamente las sesiones de Reiki tienen que ser millonarias. Al contrario, si tú pides algo simbólico, también el Reiki es válido. Otra cosa que nos puede hacer dudar de que la persona que tengamos delante es Reiki es que se ponga a hacer rituales extraños, como quemar inciensos, apagar y prender veladoras, rezarle a alguien. El Reiki no te pide que reces a nadie. El Reiki te pide que tú vayas a tu fuerza interna, como sea que la llames y como sea que tú ores para ti, y te conectes con esa energía sin nombre. Entonces es importante que no te obliguen a darle nombre a esa energía. También es sospechoso cuando te prometen que eso te va a curar, a sanar, y no solamente una gripa o un mal estado de ánimo, sino que te aseguran que hasta el cáncer puede curarlo, y la gente se queda muy esperanzada y creída de que esto puede ser el Reiki. Y no es cierto, el Reiki colabora. Para ¿Qué tal Fernanda? Erika Pedrosa Luna. Qué buen trabajo, mi querida Erika, y qué importante, Sarita Teuber, lo que estamos oyendo. Ciertamente. Sí, te voy a dar Reiki, acuéstate, ¿no? Te ponen un masajito y una sobada y una papachada, que para qué te cuento. Lo que sucede ¿No? es que se ha Una toqueteada. comercializado, se ha alterado muchísimo el Reiki. Reiki es una transmisión de energía que todos la podemos hacer. Reiki, el significado en japonés de Reiki es energía universal. Eso es lo que significa. Es poner nuestras manos y sentir la energía que hay entre nosotras. Exacto. Existe en todas las cosas que hay en el universo. La energía está en todas partes. Pero el hecho es que hay que entender que todos podemos ser sanadores, de hecho lo somos. ¿Qué haces naturalmente cuando te golpeas? Pasas la mano por la zona sobas. y le das un pequeño masajito, o simplemente pones la mano sin moverla. ¿Qué estás haciendo? Transmitir energía en forma natural de tu mano hacia la zona. Te estás brindando un bienestar y tú lo has sentido hacia ti mismo, o cuando se lo pones a un pequeñino o cualquier otra persona que tiene un dolor, amablemente y con amorcito le pones la mano, tratando de aliviarle su sensación incómoda. Por lo tanto, todos somos transmisores y todos somos receptores. No es don de gente especial. Ahora, para poder transmitir mayor cantidad de energía, sí recibes ampliaciones, expansiones, potencializaciones. ¿A través de un curso? Apertura de canales, a través de un curso. Tanto se ha alterado Reiki que ahora hasta te dicen que en un día ya eres maestro de Reiki. Y te cobran, claro, cantidades y te dicen, ya estás listo, y ahora empieza a ganar dinero. Lo han comercializado al grado de que la gente lo que quiere es cursitos rápidos para ponerse a ganar dinero rápido. Pero no toman en cuenta la gran responsabilidad que una persona pone su confianza en ti y tú tienes que enseñarle a mejorar. No es nada más que un paciente dependa de ti como terapeuta, sino enséñale a caminar en su sendero por sí mismo y entender cuáles son sus errores. Entonces en Reiki es transmisión energética con ciertas sin posiciones. Tocarte. Se puede tocar porque es un toque terapéutico. Cuando a ti te dan una palmadita con amorcito y cuando estabas todo el tiempo acostumbrado a que nadie te mostraba afecto, esa persona recobra la esperanza de que sí hay gente buena o de que sí podemos salir adelante cuando te dan una palmadita. Puede ser con contacto, pero sin en zonas que no debe de ser. Hay zonas específicas. O sea, no donde te tienen se que hace tocar contacto. el busto, no te tienen que tocar No, la pompa, ninguna nada. zonas que no deban de tocarse. Tus genitales. Son puntos de acupuntura.
¿sí? El origen del Reiki, cuando se redescubrió a través del maestro Usui, que fue quien lo legó al mundo, porque pues Reiki se ha usado desde los milenios y quizás civilizaciones que aún nosotros ni comprendemos, ¿verdad? Entonces, el maestro Usui lo redescubrió, pero él de por sí ya sabía Qigong, ya era un monje shintoísta. Sí, era un samurái, ya tenía control y manejo de destrezas. Sí, no Entonces, tuvo su cursito de una él tarde. ya estaba preparado, pero él quería encontrar la verdad dentro de sí mismo. ¿Cómo se llama el que da Reiki? busca. ¿Reikista? Se llama terapeuta. Terapeuta de Reiki. Terapeuta de Reiki, nada más. Así como puede ser, hay otra técnica de energía universal, hay otra técnica de shiatsu, en donde sí se masajea, pero se mueve energía, hay otra técnica de do-in también, hay técnica de polaridad en donde tocas los puntos biomagnéticos del cuerpo, el polo positivo con el negativo creando un flujo de corriente. ¡Qué rollo, Sarita! Mira, hay múltiples técnicas a través de las cuales se transmite energía. Reiki es una de las que te permiten transmitir energía en forma más fácil. Yo ya he visto muchas señoras que ay, me duele aquí el cuello, tante, ay, yo te doy Reiki, ven. Ajá. Y entonces, lo que sucede es que cuando les dan cursillos rápidos, las personas que dan Reiki a otro no están preparados para no absorber la energía negativa de la otra persona o no sentir sus molestias o no sentir sus sentimientos o sensaciones del momento. Y luego el terapeuta que aplicó Reiki con buena voluntad a otro absorbe esa energía incómoda y todo el día o toda la semana se pasa con un dolor de estómago o tiene molestias o se siente nervioso o se siente con miedo Una por amiga el intercambio. me platicó que le habían dado Reiki y que la persona que le estaba dando el Reiki de repente empezó con la sensación de volver el estómago. Ciertamente, porque es un campo de ¿sí? energía ¿Eso es dispersa. cierto? Claro que es cierto. Te puede dar diarrea, te puede dar mareo, te puede doler la cabeza, puedes sentir miedo, te puede dar taquicardia. Tienes que aprender correctamente a cómo está el otro transmitir energéticamente. Reiki. Y para eso están las dos escuelas. Está la escuela japonesa. A ver, ¿y está dónde están esas? la escuela japonesa? En es- México. Sí, sí. Cuando una persona está bien entrenado en Reiki, recibe los dos entrenamientos. El entrenamiento de cómo se trabaja en Japón y el entrenamiento de cómo se aprendió aquí en Occidente a través de la señora Takata. Entonces, al unir las dos escuelas, estás bien preparado para ser un buen terapeuta en Reiki. ¿Qué quiere decir esto? Que primero aprendes tú mismo a limpiarte, purificarte, mejorarte. ¿Cómo pretendes ser un terapeuta cuando tú tienes resentimientos en tu interior o cuando eres un enojón cascarrabias y pretendes que le vas a dar Reiki a otra persona? Bueno. Entonces quiere decir que ni siquiera estás preparado a nivel personal para mejorarte tú y entonces sí poder transmitir una energía bonita Sí, esto a es otro una cosa receptor. seria. Es serio y es de responsabilidad. Entonces, la escuela, digamos, la técnica de Occidente es recibir iniciaciones. Esas iniciaciones abren tus canales, que son los 10 meridianos de acupuntura, que ya están aceptados como una ciencia, que existen esos 10 meridianos, e incluso hay aparatos electrónicos que te captan los meridianos y te muestran verídicamente que existen. Entonces se abren, se potencializan esos canales para que la persona pueda transmitir. Y la escuela japonesa es autoexpansión. ¿Y cuánto tiempo dura todo esto? Meditación. O sea, nivel 1 dura 2 días. Es un entrenamiento de 2 días en donde al alumno se le entrena a reconocer campos energéticos, a rastrear aura, a saber cuándo hay energía faltante, cuándo hay energía de dolor, cuándo hay energía negativa acumulada. Se les enseña a entender el origen de un padecimiento relacionando un chakra con los órganos físicos que maneja y por O sea, qué sí, la lo tienes persona. que aprender. O sea, la persona se entrena correctamente desde el primer nivel en las dos escuelas, que es lo que nosotros enseñamos, la japonesa y la occidental. De ahí del primer nivel se le deja tarea al alumno. Tiene que trabajar un mes completo, 21 días de autosanación, autoinspección y de trabajo energético y meditación. Y después de ese mes, si gusta tomar el segundo nivel, lo puede tomar, que es otro entrenamiento de 2 días, en donde se aprende ya a manejar otras cosas con el subconsciente y dar información, y digamos lo que ahora llaman neurolingüista, aprender a hablar con tu cerebro, a quitarle las programaciones Híjole, negativas. fíjate, ¿cómo puede O sea, llegar alguien a decirte? que es un reikista Ay, pues, preparado? sí. No. A mí Déjame- me llega gente déjame de sobarte. muchas escuelas y se dicen, qué barbaridad, cuánto me faltaba aprender. Y me han llegado Reiki Masters de diferentes partes de España, de Sudamérica, de Israel, que han tomado Reiki Master.
y sin embargo están preparados en 1/4% de lo que deben estar preparados en Reiki. Imagínate, pero ya les dijeron en su escuela que son estaban los meros preparados. Exacto, y llegan y se enteran de que hay otras cosas que aprender y resulta que les cobraron $20,000 que todavía están pagando en abonos y no están preparados. ¿Cuánto cuesta un curso? Un curso de primer nivel sale 1,500, que en otros lados, en Estados Unidos, te puede salir $500 y $1,000. ¿1,500 El qué? primer dólares en Estados Unidos. No, pero en México. No, aquí 1,500 pesos. Ay, no, Sarita, ¿qué estás diciendo? 1,500 pesos. De 1,500 pesos a $20,000, Claro, óyeme. Claro, pero ahí es donde va la ética del maestro. Por lo menos yo no firmaría un diploma si la persona no está preparada. ¿Cómo voy yo a mandar das a esas alguien? clases? Yo doy las clases. Tú sí. das los niveles y Los cobras entrenamientos. 1,500 pesos. 1,500 por el primer nivel, el segundo nivel son 3,000 y el Reiki Master son 6,000. Esos son los 3 niveles. Pero, espérate, para tomar, por decir, del Son primer nivel... 10,500 pesos. Así es. Pero no es que lo tengas que tomar rápido, tienes que prepararte, tienes que tener experiencia, practicar, y del primer nivel al segundo mínimo tiene que pasar 1 o 2 meses. Del primer nivel, del segundo nivel para el máster tiene que pasar de 6 a 1 año practicando, porque no puedes pretender ser maestro y si no firmas, Sarita. No firmo, claro que no. Y además, ¿cómo voy yo, digamos, ante el creador que me pregunte, oye, tú que le enseñaste a yo tengo que decir, yo di mi mejor esfuerzo, yo le enseñé completo lo que recibí, claro. Mira, la que ya me está empezando a dar Reiki en el oído es la productora. Dice, pues nada más te colgaste 6 minutos. Pausa, regresamos. Dice Mari Carmen Zabaleta de Puebla, a ver, Sarita, ¿por qué cobrarle energía si la energía la traemos dentro? Mira, en primer lugar, es una mala interpretación del concepto. La energía no se cobra, la energía viene del universo y no es tuya, simplemente la conduces. A través del Reiki. A través del Reiki, a través de tus manos o la técnica que sepas, porque hay muchas técnicas de conducción energética. Pero aquí lo que se tiene que entender es que al paciente que recibe Reiki, tienes que ayudarlo a modificar sus hábitos, actitudes, formas de pensamiento, conducta. Y eso es una orientación, es una orientación terapéutica. Se cobra por el tiempo, por el conocimiento, por la orientación, por la concentración que se requiere para transmitir Reiki, ¿sí? No se cobra la energía. ¿Cuánto cuesta una sesión de Reiki? 500 pesos, 400 pesos, te puede costar 1 hora, cosa que en Estados Unidos te puede cobrar $100, media hora o 15 minutos de Reiki. Entonces, mira, la razón por la cual lo han hecho así es porque se volvió muy elitista Reiki. Yo cuando accesé por primera vez a Reiki, y es bueno que te lo cuente, fui con en un instituto donde la señora venía de Sudamérica, se ponía el turbante, ya sabes, y una bata blanca y sus guaraches y ponía flores en el piso, dio su demostración, dio su conferencia, y pues me entusiasmé y me acerqué a ella y le pregunté, claro que lo va en dólares, ¿no? Y le pregunté, maestra, si una persona quiere tomar Reiki, pero no puede pagar la cuota que usted está pidiendo, ¿se puede pagar poco a poco? Y me dice ella, no, si no puede pagar esa persona es porque no se ha merecido la luz. Así me contestó. ¿Y te acuerdas del nombre? No, a mí no me gusta hablar mal de nadie. No es bueno hablar. La gente se va a ir dando cuenta quién es un buen maestro, para eso son estos programas de difusión. Entonces, si no tienes el dinero, entonces no eres merecedor de la luz. No, simplemente. Y le decía, bueno, usted acaba de decir que Reiki es amorcito, Reiki es para dar, entonces quiere decir que Reiki es solamente para la gente que tiene posibilidades económicas, eso es elitismo. Me dice, no, la gente que no se ha esforzado por merecer la luz, por eso está como está. Entonces yo dije, me decepcioné muchísimo de Reiki porque dije, esto es una payasada elitista, ¿no? Horrible. Pasó un tiempo y estuve tomando un curso en otro lado y resulta que ahí había un maestro Todo Reiki. en México. Todo en México, la primera vez sí fue en México. Y me encontré con un señor que me dice, oye, yo quiero tomar un curso contigo de tal cosa, ¿no? Y le dije yo, ¿qué tal si tú me das Reiki e intercambiamos cursos? Y yo te doy el curso que tú quieres. Y ahí fue donde comencé a entrar a Reiki. ¿Este sí era bueno? Este sí era bueno. Entonces me enseñó la técnica occidental, ¿ok? Me enseñó la técnica que venía de la maestra Takata. Te faltaba la oriental, Sí, la de Japón. Obviamente. Claro. Entonces, después ya tomé el segundo nivel, dejé pasar como 4 años, él está practicando Reiki, y busqué, ya sentía yo que era momento de prepararme más en cuanto a Reiki, y empecé a buscar en Estados Unidos, porque aquí cobraban una lana por darte el Reiki Master, y no me latía mucho.
Entonces, bueno, me fui a buscar en Estados Unidos y habían anuncios de gente y pues les hablaba uno y decía, sí, yo te voy a dar Reiki Master en mi casa de la playa y te voy a regalar como es cosa especial 8 símbolos sagrados. Y dije, no, pues quédate con tu casa en la playa, suena muy raro eso, ¿no? Y luego hablaba yo, no, sí, hablé al Centro Mundial de Reiki y les dije, mira, soy estudiante de México, he tomado el 1 y el 2 y quiero prepararme como Reiki Master. El Centro Mundial está en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y me dicen, no, pues lo que tú tomaste no es válido, no sirve para nada y tienes que tomar entrenamiento 1 año y te va a salir $10,000. Y le dije, pues sabes qué, muchas gracias, quédate con tu Reiki Master. Y seguí buscando el Centro Mundial de Reiki. Sí, $10,000. Y aparte te enseñaban otras cosas que nada tienen que ver con Reiki. Reiki no tiene que ver con masaje, no tiene que ver yoga, con acupuntura, ni con yoga, ni con kundalini, ni con cuarzos, ni con nada. Reiki es otra cosa. Es campos energéticos. El Reiki, los cuarzos lo están metiendo muy de la mano. Claro, pero es que una cosa es que quieras utilizar un cuarzo para potencializar un campo energético y otra cosa es que Reiki sea cuarzos. Son dos cosas diferentes, ¿me explico? Bueno, en el Centro Mundial te dicen, pues, cállate con tus $10,000 sí, o... Así, y además no validaban nada. Y luego había otro anuncio más pequeñito, más modesto, pues le hablé a esa maestra y le dije lo mismo, soy estudiante de México, y me dice, mira, con gusto te doy el Reiki Master, pero necesito que me traigas tus cuadernos para ver cómo te entrenaron y si necesitas actualización, yo con mucho gusto lo hago. Fui con ella y ahí fue donde me enteré todas las payasadas, todas las alteraciones. Con ella tomé el Reiki como se toma en Japón, con lo que es una técnica Reiju. Reiju es potencialización energética y hay otra que es Hatsureiho, que es limpieza energética. Entonces ya son cosas diferentes que requieren meditación, ya te estoy oyendo mucho más elevada que la que me puso las manos la semana pasada. Ok, entonces, ya cuando entré con ella... Sarita, ya. Nena, es que es una realidad, han comerciado tanto que la gente se confunde. Ahora te dan iniciaciones por internet, resulta. Entonces, imagínate qué clase de entraste con ella en Estados Unidos. Ya me preparó, sí. Yo fui con Estados Unidos a ella, tomé un retiro con ella y entonces sí me dijo todo lo que había sucedido con la historia de Reiki que yo ni por acá sabía porque pues aquí no me habían dicho que había tanta comercialización y también depuración, desvirtualización, alteración, adulteración de Reiki, metiéndole otras cosas, otras técnicas para hacerlo atractivo y comercial. Ese era el objetivo de las personas, hacerlo atractivo y comercial. Entonces ya con ella me preparé correctamente y además los símbolos también habían diferentes, que una patita para acá, que otra patita para allá. Cuando tú estás utilizando un código, digamos un código maestro, que tu subconsciente entiende, pues no le puedes plantar a la persona con una calcomanía, una cosa sin saber qué estás haciendo, para qué sirve y qué significa ese código, sino si lo haces tú nada más porque así te dijeron y estás repitiendo una acción, pues no estás bien preparado, ¿me explico? Entonces, hay códigos, hay símbolos, así como una estrella de David puede significar un equilibrio personal, una cruz puede significar un equilibrio de elementos, fuego, aire, agua y tierra. Todos tenemos identificación con ciertos símbolos y eso es lo que la gente no entiende. Que ¿por qué se aplica símbolos acá y que por qué el otro? Y entonces de Estados Unidos ya te viniste a México preparada con la escuela japonesa, y con la escuela occidental. Así es. Y ya pusiste tus cursos. Así es. Que cobras en 1,500 pesos. Así es, pero además lo que te explico es, antes de dar las clases, primero tenía yo que comprobar si todo lo que me enseñaron era real, porque yo soy muy escéptica, a mí me gusta comprobar, sentir y saber que es real lo que estoy haciendo. De otra manera, pues ¿cómo puedo hacerlo a otra persona? ¿Cómo comprobaste el tema del Reiki? Hacia mí misma, haciéndome las terapias yo y viendo qué sucedía, a ver si era cierto, que funcionaba, no funcionaba, cuánto tiempo tardaba, si la energía fluía, si no fluía, si me estaba haciendo guaje o no. Todo era muy importante comprobarlo para que el día que yo le enseñara a un alumno tuviera la seguridad de que, sí, la energía va a recorrer por aquí, por esto, esto y esto y esto. Para ser un maestro se requiere experiencia, no es porque ya te entregaron el titulito y ahora salte y enseña. Se requiere experiencia, por eso antes de yo entrenar a un maestro le pido que por lo menos tenga 1 año de práctica con gente y me tiene que traer testimonios por escrito de lo que la gente con su puño y letra le dice, cómo entró y cómo salió, qué sintió y qué mejorías está teniendo. Y si no te entregan eso, no firmas. No doy un entrenador, simplemente le digo, ¿sabes qué? Espérate medio año. ¿Hay muchos buenos en México? Por lo menos los que yo he entrenado, yo incluso los tengo en mi página de internet como maestros que en quien pueden confiar. Eso sí. Eso sí, pero los demás no sé, tendría que revisarles sus libros, sus entrenamientos para ver si están bien preparados en Reiki. ¿Tu teléfono?
Es el 85 96 58 12. 85 96 58 12. Y el 30 Sarita Teuber. 30 96. ¿De dónde es tu apellido? Ese polaco. 30 Es ruso. ¿Sí? 30 96 43 67. El apellido de mi padre es Maya y el apellido ya de casada es Teuber. ¿Sí? ¿Tu padre cómo se apellidaba? Maya. ¿Maya? Sí. Ah, yo pensé que era maya, de origen Y maya. la gente cree que puede ser que se venga de origen maya, pero originalmente mi papá entró a México con pasaporte español y supongo que era ¿Cuántos en el mismo caso? No, yo un día voy a hacer una historia de Sí, todos sí. los que llegaron por Veracruz, por bueno. Sí, sí, sí. Vamos a una pausa, regresamos con Sarita. A ver, Sarita Teuber, ¿no es lo mismo Reiki que energía universal? Las técnicas son diferentes, la forma de aplicar es diferente. El significado de Reiki es energía universal, conducción de energía universal. Hay una técnica que está registrada con ese nombre que se llama energía universal, que se aplica en diferente forma Es la de los a través tres de dedos. los 3 dedos. Pero son nada más diferentes técnicas, como las hay muchas. Tú llevas Como- 25 años en esto, ¿verdad? Sí. Y justamente me he preparado y he investigado para comprobar, a ver, hasta dónde llega el margen de falsedad, de paja y de realidad. Y entonces, de todos aprendo, obvio, porque aunque te vayas a un instituto que te enseñan pura payasada, de todas maneras sabes hasta dónde puede llegar la alteración de un conocimiento o el mal manejo de un Fíjense que es conocimiento. la segunda vez que quedo yo sorprendida en este tema, porque ahora con el Reiki y en su momento con las famosas flores de Bach, Sí. que ni siquiera son flores de Bach, son de Bach. Mira, las verdaderas flores Y del que la maestro mera, Bach mera- vienen de Inglaterra y yo Sí. ahí es donde las compro. Yo las traigo de allá. Igual que Entonces- Alma. Alma se fue a estudiar al instituto. Claro, Que claro. tengo el dato aquí de Alma. Se fue a estudiar al instituto en Inglaterra y vino a México. Y me cuenta, Sarita, la cantidad de personas que de la nada sacan florecitas de De todo. Bach. De orquídeas y de esto. Simplemente que porque dice que trae eucalipto más no sé qué, más no sé cuánto, o sauce más no sé qué, no sé qué, hacen unas propias florecitas homeopatía, destilados homeopatía, ¿no? Pero la técnica del maestro es muy diferente, ¿sí? Y él se pasó O sea, estudiando tú eres- conductas. Tú le sabes a varias cosas. A varias técnicas, claro. Y las aplico como O sea, un traje ¿sigues a la estudiando? medida. Sí, sí. Después Como de un 25 traje a la años. sigo estudiando y además es constante, es una preparación constante o una actualización constante. Nadie te puede decir que ya sabe todo, porque pues, es una gran mentira. Ante la gran conciencia cósmica, ¿cómo puedes decir que ya sabes mucho? ¿O de qué te vas a pavonear si todo el conocimiento te lo está dando la luz divina para que lo puedas entender y hacer con rectitud, con ética, con Te humildad? llega gente muy mal, Sarita. Sí, hay gente que llega muy mal, de veras desorientados, con no tienen ejemplo. nociones de su personalidad. Hay gente que llega muy triste de la vida, decepcionada de la vida o enojado con la gente porque han tenido ciertas experiencias negativas con X y X cosas. O que su familia lo trata de tal manera. O muchachos que los tratan mal en su casa, o niños que en su clase tienen pandillitas que los humillan y que los amenazan y no pueden contarle a sus papás. Mira, de todas edades llega gente. Y cada uno tiene una problemática distinta. Nuestro trabajo como orientadores o terapeutas es proveerles de métodos, técnicas y formas para que ellos salgan adelante y que puedan hacerlas por sí mismos en casa. No es que uno haga el trabajo, porque de hecho el propio Hipócrates, que es el padre de la medicina, decía, nunca trates de sanar el cuerpo sin haber sanado el alma primero. Y eso lo comprobó el maestro Usui también, porque él trató a gente que eran vagos y gente que no le gustaba hacer nada, y se dio cuenta de que la gente cuando recibe sin esforzarse, ni lo valoran, ni cambian, ni hacen nada, prefieren la forma fácil, la forma holgazana. ¿Sí? O meterse una pildorita y autorrecetarse, que es otro de los errores tremendos, el autorrecetarse que porque le dijeron que eso le va a dar mejor memoria. A mí me da mucho miedo de lo que somos capaces de hacer si es que nos sentimos mal. Claro. De lo que, miren, lo que hemos visto, Erika Pedrosa como reportera y este equipo de trabajo en los mercados, en el tema de la brujería, en el tema de los ungüentos, no. Yo de veras que algún día les voy a contar en este micrófono el tras bambalinas de qué tal Fernando. No, es que es impresionante. Me la acuerdo de gente- unos tipos Sí. en Cuernavaca que me hablaron un día porque querían un programa
y yo no hago programas si no veo y no, yo fui contigo, a ver, veme, hazme, si yo siento que tú eres la correcta y sabes, entonces estás en el programa, y si no, pues no estás, no voy a charlatanear con la gente. Así es. Bueno, no estos decían que se ponían en contacto con los muertos. Ah, no sé, otras cosas delicadas. Y hay otros que te dicen que están canalizando a no Y sé nos quién de la encerraron galaxia en 7. un lugar, nos encerraron en un lugar 1 hora y media sin ventanas. Y va saliendo un tal maestro Mahfouz, que según esto era el muerto, con neones en las mangas, haciendo con hielo seco. No, es un ataque a la inteligencia. No, qué barbaridad. No. Qué barbaridad. Mira, Mesmer, por ejemplo, si me da mucho miedo. Si leemos un poquito de Mesmer, ¿qué hacía Mesmer? Era una medicina de la fe, llámale, o medicina magnética, ¿sí? O biomagnética. Entonces, si a una persona le estás ayudando a que se olvide de un trauma y le estás diciendo, mira, suelta el trauma, sácalo por aquí, y olvídate de eso, piensa en algo más bonito, y le estás haciendo pases energéticos a la vez, y la persona se convence, ¿quién hizo el trabajo, Mesmer o la persona? Pues la persona. Claro. La persona es la que realmente se sana, y Hipócrates dijo, el médico provee la medicina es el paciente mismo. ¿Así? No, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de qué probamos, qué nos sentamos, a quién le hablamos, a quién le confiamos, sí, a quién permitimos que toque nuestro cuerpo, sí, que nos conozca. El campo energético. No. Te pueden hacer unas distorsiones tremendas y generarte más miedos de los que ya tienes. No, es muy delicado. La página de Sarita Teuber es www.holistica.com.mx. Ahí están todos los datos. www.holistica.com.mx. El teléfono 85 96 58 12 y 30 96 43 67. Sarita, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad de llegar al público con esta información. Que tengas muy bonito día. Igual tú.